Bien, ok, jóvenes, muy buenas noches. Somos el BSG Institute. En esta oportunidad nos convoca la unidad didáctica Auditoría de Software. Esta vendría a ser nuestra actividad de aprendizaje número 7. Bien, el tema que vamos a abordar el día de hoy tiene que ver básicamente con el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, también denominado PETI. Ok, muy bien. Dentro del área de sistemas, tiene que existir un plan estratégico de tecnologías de la información. Se dice que el área de sistemas es el área responsable de administrar, de gestionar cada uno de los recursos de tecnologías de la información que tiene una organización, que tiene una empresa. Y es decir, el área de sistemas, pues, es el encargado de su gestión, de su administración. Estamos hablando, pues, a nivel de equipos, a nivel de ordenadores, a nivel de laptops, a nivel de servidores, etcétera. Y obviamente también es el responsable de llevar a cabo la instalación y configuración de programas, es decir, la instalación de los sistemas operativos, la configuración de los sistemas operativos, la configuración de los ordenadores, la instalación de algunos programas que son solicitados por los usuarios, ¿no? Como por ejemplo, pues, está el Office, entre otro tipo de aplicaciones que los usuarios pueden necesitar o pueden requerir de su instalación. El área de sistemas es el área más importante de una organización y ese es mi punto de vista, porque cuando una empresa tiene todos sus procesos sistematizados, tiene todos sus procesos automatizados, utilizan sistemas de información, utilizan de repente aplicaciones web, utilizan quizás aplicaciones móviles o de repente algún tipo de sistema OLAP o sistema transaccional. De repente trabajan con alguna aplicación de escritorio, etcétera. Cada uno de estos sistemas de información tienen que ser correctamente instalados, correctamente configurados, para que el usuario pueda acceder sin dificultad a cada uno de ellos, ¿no? Es más, el área de sistemas también pues tiene que gestionar incluso las cuentas de usuario, ¿no? Que van a tener pues acceso dentro de este sistema de información que la empresa pueda estar utilizando. En ese sentido, el área de sistemas siempre va a ser responsable no solamente por el cuidado de los equipos de TI, y eso implica pues también hablar, por ejemplo, de la fase de mantenimiento, ¿no? El mantenimiento preventivo, correctivo que se tienen que dar dentro de este tipo de equipos o dispositivos de TI que la empresa pueda estar utilizando. No obstante, el área de sistemas dentro de su gestión propiamente dicha dentro de la empresa, también va a ser la encargada de establecer planes, de planificar. En la sesión anterior hablábamos que dentro del área de sistemas existen algunos tipos de documentos especiales, como por ejemplo un plan de contingencia, un plan de continuidad de negocio, y es indispensable que también exista un PETI, un plan estratégico de tecnologías de la información. Así como las empresas tienen lo que se llama el PEE, Plan Estratégico Empresarial, el área de sistemas pues también tiene que contar con un plan estratégico de tecnologías de la información que debe de ser propuesto a la alta gerencia, que debe de ser propuesto pues a la gerencia general, y la gerencia debe revisar este plan estratégico y aprobar incluso dicho plan, el cual no es otra cosa que un documento que va a establecer la innovación o el cambio tecnológico dentro de la empresa. Es un documento en el cual el área de sistemas va a proponer que la empresa, por ejemplo, renueve, ¿no?, sus equipos de TI o renueve de repente las licencias de software de algunos programas o aplicaciones que quizás estén utilizando y que dado al avance tecnológico, pues se requiere de algún update, de alguna actualización. En ese sentido, el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información debe ser un documento
maestro en el cual oriente cuál va a ser la gestión del área de sistemas dentro de la empresa, dentro de este proceso de cambio, dentro de este proceso de innovación. Y en ese sentido, este plan estratégico de TI tiene que tener, pues, obviamente, un objetivo, un alcance, una finalidad, un propósito. Generalmente los PETIs se elaboran a largo plazo, ¿no? Un PETI se formula a 4 o 5 años, ¿no? Un plan estratégico no se formula a corto plazo, sino a largo plazo, ¿no? En este caso, siempre es con un enfoque a un periodo de tiempo más o menos de 4 a 5 años, en el cual el área de sistemas pues va a proponer una serie de cambios, ¿no? Una serie de modificaciones quizás, de la adquisición de repente de nuevas tecnologías, de la migración de los sistemas actuales que la empresa pueda estar utilizando. En ese sentido, la gerencia general o el directorio tiene que revisar dicho plan estratégico de TI, revisar para poder de repente hacer alguna observación, de repente alguna crítica de mejora o incluso para proponer quizás la adquisición de otros equipos que de repente no se puedan estar inicialmente considerando en este plan estratégico de TI. Entonces, el plan estratégico de tecnologías de la información, pues es un documento macro, ¿no? En el cual se va a orientar, ¿no? La actualización, la migración de nuevas tecnologías, de nuevos equipos, de nuevas versiones, de nuevos sistemas, etcétera. Siempre en ventaja, siempre en beneficio, ¿no? De la empresa, porque lo que se busca básicamente es que la empresa esté siempre un pie adelante frente a su competencia. Y en ese sentido, eso es lo que se busca a través de un plan estratégico de TI, la innovación dentro de la empresa. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, entonces hemos hecho una especie de introducción a nuestro tema el día de hoy y sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio a nuestra sesión de clases del día de hoy. Como en toda actividad de aprendizaje, pues tiene que haber un logro, una finalidad o propósito. En este caso, se busca que ustedes puedan conocer la estructura de un plan estratégico de tecnologías de la información. La finalidad de esta clase es que ustedes puedan conocer cuál es la estructura de un PETI, cómo es que este tipo de documento, este tipo de plan estratégico se formula, cómo se estructura, ¿no? Cuáles son los ítems o puntos principales que debe tener pues este tipo de documento. El otro logro, la otra finalidad es que ustedes puedan diseñar un plan estratégico de TI, de tecnologías de la información. Como propuesta, claro está, para una empresa que ustedes van a tener que probablemente hacer referencia, ¿no? Como empresa modelo en la cual ustedes quieren proponer todo este cambio, ¿no? A nivel de TI, a nivel de tecnologías de la información. Cuando decimos a nivel de TI, estoy hablando a nivel de hardware y también a nivel de software. Para eso hay que hacer un análisis FODA previamente, ¿no? Para determinar, pues, cuáles son sus fortalezas y debilidades de la empresa como análisis interno y como análisis externo, ver las amenazas y también las, en este caso, oportunidades, ¿no? A las cuales la empresa podría estar expuesta para de esa manera poder impulsar un cambio en su infraestructura tecnológica, de tal manera que la tecnología le ayude a la organización a estar siempre un pie hacia adelante frente a sus competidores. Hoy en día el uso de la tecnología se ha vuelto más que necesario, creo yo, por el contexto en el que ahora estamos viviendo, ¿no? Post pandemia, post COVID-19. No hay, creo yo, ninguna empresa hoy en día, pues, que no haga uso o no utilice algún tipo de sistema o algún tipo de aplicación
ya sea aplicación informática o quizás aplicativo móvil, que le ayude pues a llevar a cabo sus actividades comerciales, ¿no? O procesos de negocio. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, este es el logro de aprendizaje que se busca que ustedes puedan desarrollar en esta sesión. Muy bien, vamos entonces a definir primero qué cosa es un PETI. Vamos a dar la definición de qué cosa es un plan estratégico de tecnologías de la información y luego pues iremos repasando la estructura que debe tener este plan estratégico de TI. Muy bien, el plan estratégico de tecnologías de la información, también denominado PETI, es un documento que define la estrategia bajo la cual se espera que las tecnologías de la información se integren con la misión, visión y objetivos organizacionales. Es decir, mediante el PETI, mediante este documento, vamos a definir una estrategia en la cual esperamos que las tecnologías de la información permitan la integración con la identidad institucional de la empresa, es decir, con la misión, con la visión y con los objetivos que ésta tiene. Los planes estratégicos permiten un adecuado uso de las tecnologías de la información como un agente de transformación organizacional. ¿Qué significa? Significa que la tecnología, al ser utilizada, debe impulsar una transformación, debe impulsar un cambio dentro de la empresa. Pero eso implica hacer toda una planificación. ¿Por qué? Porque los usuarios, que no son otra cosa que los empleados que laboran en dicha empresa, estos empleados van a tener que tener o contar pues con un acceso a los distintos sistemas de información que la empresa pueda desear o estar en todo caso utilizando. Eso significa que a cada uno de los empleados que laboran en la empresa habrá que determinar, por ejemplo, quiénes son los que van a tener acceso al sistema, a qué módulos, ¿no?, van a tener acceso y cuáles van a ser las restricciones que cada uno de ellos, por ejemplo, van a tener, ¿no? El perfil, los privilegios que estos deben de tener. Entonces, estos usuarios, ¿no?, tienen que, en este caso, establecerse, tienen que identificarse, tienen que definirse quiénes son y darles, pues, el acceso correspondiente a estos sistemas de información. Pero estos empleados pueden que no todos conozcan de tecnología o estén familiarizados con el uso de ciertas aplicaciones informáticas. Eso implica que el área de sistemas dentro de su plan estratégico de TI considere, por ejemplo, la capacitación a los usuarios en el uso o manejo de ciertas tecnologías, dado que ahora quizás la empresa deja de operar de forma manual para ahora pasar al medio digital, es decir, para realizar muchas de sus actividades comerciales ya de una forma virtual, de una forma digital. Entonces, puede que el personal que labore dentro de la empresa sea altamente calificado en algunas, por decir, en algunas competencias, en algunas capacidades específicas, pero de repente a nivel tecnológico no conocen, no dominan, tienen cierta deficiencia en el manejo de estas tecnologías. Entonces, el área de sistemas tiene una oportunidad para establecer dentro de su plan estratégico de TI, por ejemplo, la capacitación al personal, es decir, la capacitación a usuarios en el tema de tecnología. Entonces, a eso se refiere cuando dice que los planes estratégicos deben permitir un adecuado uso, ¿no?, de las tecnologías de la información como un agente de transformación, como un agente de cambio a nivel empresarial, a nivel organizacional. ¿Ok? Y en ese sentido, pues este plan estratégico de TI viene a ser un plan, digamos, orientador al cambio de la empresa. ¿Ok? Muy bien, jóvenes, entonces hemos definido lo que es un plan estratégico de tecnologías de la información. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿y cómo funciona un plan estratégico de TI? ¿Cómo funciona un PETI? Ok, hay pasos que hay que considerar
para poder establecer o definir un PETI. El primer paso consiste en identificar lo que yo les decía al inicio, ¿no? Las fortalezas y oportunidades, así como también las debilidades y amenazas de la empresa. Es decir, el primer paso es hacer un análisis FODA, o también conocido como análisis DAFO, ¿sí? El análisis FODA es un análisis que se lleva a cabo de tipo interno, es decir, hay que hacer un análisis interno dentro de la empresa, y también hay que hacer un análisis externo, porque también hay que analizar el contexto, el environment, el entorno, ¿no? El nicho de mercado de repente donde la empresa está operando para ver cuáles son las oportunidades que el mercado le ofrece y frente a qué amenazas nuestra empresa estaría expuesta. Eso es un tipo de análisis externo, ¿no? Con el análisis externo, pues vamos ahí a identificar las oportunidades y amenazas. Mediante el análisis interno, nosotros debemos identificar cuáles son las fortalezas de nuestra organización, en qué nuestra empresa es fuerte y cuáles son sus debilidades, para de esa manera poder tener un análisis mucho más real de la situación actual de la empresa. Entonces, la herramienta FODA, o también conocido como análisis FODA, es una herramienta muy importante porque nos va a permitir identificar justamente esta serie de oportunidades, ¿no? De amenazas, fortalezas, debilidades que puede tener nuestra organización. Por ahí es un primer paso que debemos de considerar antes de intentar proponer un plan estratégico de tecnologías de la información. El segundo paso consiste, dice, en conocer los resultados de la evaluación inicial de la empresa. ¿Para qué? Para establecer cuál va a ser el plan de trabajo. ¿Cuál va a ser el plan de trabajo en cuanto a, en este caso, en cuanto a, por ejemplo, el desarrollo, pues, de nuestro plan estratégico de tecnologías de la información, ¿no? Porque se supone que para elaborar, formular un PETI, pues tenemos que tener un plan de trabajo, ¿no? Para todo, creo yo, hay que tener un plan de trabajo. Entonces, en este plan de trabajo hay que definir, por ejemplo, el número de horas, ¿no? Que vamos a elaborar, la cantidad de días, ¿no? En que vamos a dedicarnos, pues, a poder formular este plan estratégico de TI. Y también debemos de establecer otros detalles que quizás puedan ser necesarios para la definición y construcción del PET, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un plan de trabajo. El plan de trabajo es fundamental, pero el primer paso nos dice que tenemos que hacer un análisis FODA o análisis DAFO para poder conocer la situación interna y externa de nuestra empresa. Ese es el primer paso y es fundamental. La segunda fase o el segundo paso, en todo caso, viene a ser la evaluación inicial de nuestra empresa, ¿no? Pero siempre estableciendo cuál va a ser nuestro plan de trabajo, cuántos días le vamos a dedicar a la construcción de este plan estratégico de tecnologías de la información y la cantidad de horas de trabajo que vamos a tener por cada jornada, por cada día, ¿no? Así como también, pues, quizás otros aspectos que consideremos necesarios o pertinentes dentro de este plan de trabajo, ¿no? Muy bien, el siguiente punto es ejecutar las sesiones de trabajo con nuestro equipo de consultores. Tenemos que tener un equipo de consultores, un equipo de especialistas en lo que es TI, sí, en lo que es tecnologías de la información, claro que sí, porque cualquier propuesta de cambio, yo tengo que reunirme con los especialistas. Por ejemplo, si yo no soy especialista en redes, no conozco mucho del tema de redes, pues tengo que convocar en este caso al ingeniero de repente en redes y conectividad para que él me asesore, para que él me diga qué es lo que me recomienda a nivel de infraestructura de red, ¿no? Si es que de repente hay deficiencias, hay problemas en la conectividad, en la señal, de repente en la red LAN, que de repente hoy por hoy es una red LAN, en este caso de conexión alámbrica y de repente queremos pasar a una conexión inalámbrica y de repente quizás estemos equivocados y no sea
la mejor opción de repente pasar a una red inalámbrica, sino trabajar con una red alámbrica, pero haciendo las mejoras del caso a nivel de equipos, a nivel, por ejemplo, de tecnología, ¿no? Como por ejemplo, no utilizar hub, sino de repente switch, ¿no? O ver el tema de configuración, el tema de rangos de IP, ¿no? El ancho de banda, nuestro proveedor de internet, etcétera. O sea, es una serie de cosas que tenemos que evaluar, pero que lo tenemos que hacer con el equipo de especialistas, en este caso, con el equipo de consultores, al menos en ese tema en particular que es lo que queremos de repente ahí mejorar o proponer como algún cambio, ¿no? A realizar dentro de la empresa y que vamos luego a considerar esto en el plan estratégico de TI como uno de los objetivos quizás a lograr a largo plazo. Entonces, tengo siempre yo que reunirme con los especialistas, consultores en el tema que de repente nosotros no podamos dominar, ¿no? Para tener pues la asesoría correspondiente, adecuada y sobre todo pertinente. El siguiente paso es realizar el seguimiento de las acciones implementadas. Es importante hacer un seguimiento de todas las acciones que vamos a ir implementando dentro del plan estratégico de TI. Se tiene que hacer un seguimiento, una especie de monitoreo, ¿ok? Eso es importante. El equipo de consultores hará una evaluación final. ¿Para qué? Para verificar el entendimiento, para verificar la viabilidad del nuevo plan estratégico de tecnologías de la información. Porque el PETI, el plan estratégico de TI, tiene que ser estudiado. Es decir, tiene que haber un estudio de viabilidad o factibilidad de este nuevo plan estratégico de TI. Porque de repente nosotros podemos tener todas las buenas intenciones del mundo en traer lo último en tecnología, en traer lo último en equipos, en dispositivos, en programas, en software para nuestra empresa. Pero de repente ese cambio de TI, ese cambio en tecnologías de la información, implica una inversión. Implica que la empresa haga un desembolso económico, ¿no? Financiero, es decir, desembolse recursos económicos o financieros para la adquisición de estas tecnologías. Y aquí hay que hacer un estudio de factibilidad, un estudio de viabilidad para determinar si es que la adquisición, la compra, la renovación de programas o de licencias de software, etcétera, realmente va a tener un impacto positivo o negativo para la empresa. De repente, a nivel de beneficios, es un impacto muy positivo, pero a nivel económico, a nivel financiero, esto podría de repente llevar a la empresa a un sobreendeudamiento. Eso también puede ser una realidad. Entonces, en este caso, hay que hacer un análisis FODA, como primer paso, para poder ver cuál es la realidad de la empresa, para poder ver si es que lo que queremos proponer, lo que queremos cambiar, realmente va acorde con la realidad de la empresa. No vaya a ser que estemos proponiendo una serie de tecnologías, una serie de equipos, de licencias de software que de repente sean muy costosos y eso demande pues un gasto que de repente la empresa no está por ahora en capacidad de poder hacer frente, ¿no? No está en capacidad de repente de responder económicamente a esa inversión. Me dijo entender. Entonces, por eso dice que es importante hacer un monitoreo, ¿no? Un seguimiento, pues, ¿no? A las acciones que deseamos implementar. El equipo de consultores es el que finalmente va a hacer una evaluación final, valga la redundancia, porque son ellos los que deben de verificar el entendimiento, la factibilidad y la viabilidad del nuevo plan estratégico de tecnologías de la información que nosotros estamos diseñando, que estamos implementando, así como su adherencia con los demás planes de la organización. Porque dentro de una empresa jóvenes no vamos a encontrar un único plan, vamos a encontrar una serie de documentos, una serie de planes que pueden estar muy bien implementados, muy bien de repente, en este caso, estructurados, redactados, pero que en la práctica de repente todo eso queda en papel y no se puede ejecutar. Entonces,
eso también es otra realidad, ¿no? Siempre los planes que nosotros implementemos, los planes estratégicos, ya sea de tecnologías de la información, es decir, ya sea un PETI, ya sea un plan de contingencia, ya sea de repente un PCN, ¿no? Un plan de continuidad del negocio, etcétera, tiene que ser un documento, un plan que esté acorde a la realidad de la empresa, ¿ok? Y por eso es importante que el PETI como tal realmente pues pueda tener adherencia, ¿no? Con los otros planes que puede tener la empresa. Es decir, que tenga en realidad este PETI que nosotros estamos estructurando, definiendo, realmente pues pueda calzar, ¿no? Pueda llevarse, digamos, de la mano sin ningún problema o sin ningún contratiempo dentro de la organización, ¿no? Eso es un poco lo que se espera de un plan estratégico de tecnologías de la información, ¿ok? Muy bien, surge la siguiente interrogante. ¿Qué empresas necesitan de un plan estratégico de tecnologías de la información? Es una pregunta válida, ¿no? Porque habría que nosotros de repente analizar y inclusive ustedes me dirán, profesor, ya, ok, me queda claro que un plan estratégico de tecnologías de la información, pues es un documento en el cual pues se va a establecer, ¿no? Una serie de lineamientos, de acciones que nosotros queremos, digamos, llevar a cabo dentro de la empresa con este cambio en tecnologías de la información, con este cambio en la renovación de equipos, de dispositivos, cambio de versión de aplicaciones o de sistemas de información, etcétera. Pero la pregunta es, ¿no? ¿Todas las empresas necesitan realmente de un PETI? ¿O qué tipo de empresas son las que realmente requieren de un plan estratégico de tecnologías de la información, ¿no? Y aquí la respuesta, jóvenes, es la siguiente. En realidad, cualquier tipo de organización que desee establecer un plan estratégico de TI puede contribuir en este caso a los planes estratégicos de la empresa. Es decir, cualquier tipo de empresa que desee formular, establecer, proponer, tener, contar con un PETI, lo puede hacer, siempre y cuando este PETI contribuya a los planes estratégicos ya establecidos por la organización. Es decir, no hay una limitación en cuanto a la implementación de un PETI. Toda empresa, toda organización, ya sea PYME o MIPE, que tenga definidos sus propios planes estratégicos a nivel empresarial y que obviamente desea innovar, desea de repente adquirir nuevos equipos, nuevas tecnologías de la información, pues debe tener un plan estratégico como tal. Entonces, podría en este caso plantearse el hecho de que se pueda elaborar, que se pueda pues definir un PETI, un plan estratégico de tecnologías de la información. ¿Ok? Muy bien, veamos la siguiente interrogante ahora, ¿no? Me dice, ¿y quiénes son los que realizan el PETI? Es decir, ¿quiénes son los responsables de formular, de establecer este plan estratégico de tecnologías de la información? Muy bien, el diagnóstico inicial, es decir, el acompañamiento y revisión, estará pues a cargo de un equipo de consultores. Es decir, aquí vamos a tener a un staff de profesionales, ¿no? Que conozcan en realidad del tema y que puedan en cierta manera, a través de su conocimiento, a través de su experiencia y también de las certificaciones de estos consultores que tengan, nos puedan acompañar, ¿no? Dentro de lo que es la formulación de este plan estratégico de tecnologías de la información para nuestra empresa. En general, los consultores siempre tienen un amplio conocimiento en lo que es diagnóstico, implementación y revisión de estrategias en diferentes empresas, independientemente pues del tipo de industria o del tipo de sector en el cual nosotros nos encontremos, ¿no? No hay que olvidar que la mayoría de empresas que operan o que existen en el mercado son de diferentes rubros, ¿no? Hay empresas que comercializan productos, hay otras que comercializan servicios,
hay otras que comercializan productos y servicios, etcétera. Entonces, pertenecen a diferentes sectores de la industria, pero eso no significa que cada una de ellas no pueda definir un plan estratégico de TI, de tecnologías de la información a largo plazo, en donde el uso de ciertas tecnologías le ayuden a mejorar sus actividades comerciales o sus actividades de negocio, y que en cierta manera pues le permita tener cierta ventaja sobre sus competidores. Y en este caso, los consultores especialistas en tecnologías de la información van a jugar un papel fundamental en la formulación de un PETI, en la formulación de este plan estratégico de TI, porque ellos obviamente con su conocimiento, con su experiencia, van a hacer pues un diagnóstico y una revisión de todas las estrategias que de repente nosotros como especialistas de sistemas estamos proponiendo llevar a cabo dentro de la organización. ¿Ok? Muy bien, continuemos. Por otro lado, también están los roles, ¿no? Los roles de los responsables de la elaboración de este plan estratégico de tecnologías de la información. Porque en realidad, jóvenes, un PETI no lo hace una sola persona. Aquí hay una serie de involucrados, una serie de responsables, y cada uno de ellos, pues, se va a encargar de aportar, ¿no?, para poder establecer o definir este plan estratégico de TI. La lista de roles que intervienen en la elaboración del PETI, del Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, son los siguientes. Primero está el director de Tecnologías y Sistemas de Información, es decir, el director de sistemas, ¿no? El director de tecnologías y sistemas de la información es quien debe estar involucrado en la formulación del PETI, así como también el responsable de la gestión de la información. También estará el responsable de los sistemas de información, el responsable de los servicios tecnológicos, el responsable del seguimiento y control de las estrategias de tecnologías de la información, el responsable de la seguridad de la información, así como también el responsable de la gestión de proyectos de TI, porque en una empresa jóvenes también se llevan a cabo proyectos de tecnologías de la información y tiene que haber un gestor de proyectos, ¿no? El famoso project management, ¿no? El gestor de proyectos, ¿no? Y también debe estar pues el responsable de investigación, desarrollo e innovación. Entonces, como nos podemos dar cuenta, en realidad son básicamente alrededor de 8 involucrados, ¿sí? Son exactamente 8 involucrados los que van a tener que estar a cargo, ¿no?, de la elaboración de este plan estratégico de TI, de tecnologías de la información. Como nos podemos dar cuenta, está el encargado de sistemas, está el encargado de gestionar la información, está el encargado del desarrollo de los sistemas informáticos, está el encargado de revisar los servicios de TI, está el encargado de hacer pues el seguimiento y control de las estrategias, está el encargado o responsable de seguridad informática, ¿no? Porque tiene que haber un responsable en lo que es auditoría y seguridad informática, por ejemplo, ¿no? Y también tiene que haber pues un gestor de proyectos a nivel de TI, así como también el responsable de proponer la investigación, el desarrollo y la innovación. Entonces, todos estos responsables, digamos, intervienen al momento de formular un plan estratégico de tecnologías de la información. ¿Ok? Pues hay algunas siglas que es importante que nosotros nos empecemos a familiarizar, sobre todo cuando revisemos la teoría o algunos conceptos de lo que es el PETI, de lo que es el Plan de Tecnologías de la Información. Y aquí, por ejemplo, hay algunas siglas como son las siguientes. Vamos a encontrar las siglas CIO, también conocido como CIO. El CIO es el Chief Information Officer, también conocido como director de información. Está el AE, conocido como arquitectura empresarial, es decir, aquí tenemos o hace referencia pues a la arquitectura empresarial, ¿no?
dentro de lo que es la elaboración del PETI, en algún momento nos va a hablar de las siglas AE, hace referencia a ese término, arquitectura empresarial, que no es otra cosa pues que la composición de la empresa. Y está también el marco de referencia de la arquitectura empresarial, ¿no? Que se da para la gestión de TI pues dentro de la empresa, ¿no? Y las siglas TI pues hacen referencia a las tecnologías de la información, ¿ok? Muy bien, entonces esas son las siglas que debemos de estar, digamos, familiarizados, porque es lo que vamos a ir encontrando en la definición de lo que es el PETI. De acuerdo al marco de referencia de arquitectura empresarial para la gestión de TI, el PETI, también conocido como Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, es el artefacto que se utiliza para expresar las estrategias a nivel de TI. Es decir, el PETI es el documento en el cual nosotros vamos a formular una serie de estrategias a nivel de tecnologías de la información. El PETI hace parte integral de la estrategia de la empresa y es el resultado de un adecuado ejercicio de planeación estratégica a nivel de TI. Cada vez que una empresa realiza un proyecto de arquitectura empresarial, su resultado siempre debe de ser integrado al PETI, al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. ¿Por qué? Porque toda empresa debe de contar con un plan estratégico de TI, que es, repito, el documento que va a orientar una serie de lineamientos, de objetivos que se quieren cumplir a largo plazo dentro de una empresa. Y que estos objetivos que se proponen en este plan estratégico de tecnologías de la información busca el cambio, busca la innovación dentro de la empresa. Y eso implica la adquisición de nuevos equipos, la adquisición de nuevas tecnologías, la adquisición de repente de nuevo hardware, así como también de repente el cambio, ¿no?, de versión de muchas de las aplicaciones informáticas o de muchos de los sistemas de información que pueda estar utilizando ya la empresa. Entonces, el PETI, que quede claro que es un documento integrador que busca integrar todos los objetivos, todos los lineamientos, estas propuestas de cambio dentro de la empresa que se integren con la misión, visión y también con lo que viene a ser pues la identidad institucional de una empresa, ¿no? Muy bien, entonces a eso hace referencia esta parte que estamos hablando sobre que el PETI tiene que ser pues integrador con el plan estratégico empresarial de una organización. Muy bien, jóvenes, veamos ahora cuál es la estructura que debe tener todo plan estratégico de TI. Pues todo PETI debe de contar obviamente con un objetivo general. El objetivo general es el objetivo macro, el objetivo que engloba todo el documento que se va a presentar para su revisión, evaluación y aprobación por parte del directorio, por parte de la alta gerencia dentro de la empresa. Otro elemento fundamental que vamos a encontrar dentro del PETI es el alcance del documento como tal, porque dicho documento, dicho plan estratégico de TI tiene que tener un alcance, así como va a tener un objetivo, un propósito, va a tener que también tener definido un alcance, ¿no? Así como también está pues el marco normativo que hace referencia pues a algunas digamos normativas a nivel de gestión que hay que hacer referencia, así como también están las rupturas estratégicas que se busca impulsar a través de este documento, a través de este plan estratégico de TI. Y está también el análisis de la situación actual. ¿Siempre el PETI tiene que plantear un análisis situacional, profesor, de la empresa? Sí, la respuesta es sí. ¿Para qué? Para poder formular las estrategias a nivel de TI y para poder determinar el uso y la apropiación o la apropiación de ciertas tecnologías dentro de la empresa, así como también la adquisición de nuevos sistemas de información que la empresa pueda estar requiriendo, pueda estar necesitando.
Eso también se puede definir dentro de un plan estratégico de TI. Y está también, ¿no? El hecho de definir cuáles van a ser los servicios a nivel de tecnologías de la información que vamos de repente a implementar, ¿no? A nivel de infraestructura, hay ciertos servicios de TI que tienen que estar disponibles y sobre todo accesibles. Profesor, un ejemplo de servicio de TI, por ejemplo, el servicio FTP, el servicio del File Transfer Protocol, que no es otra cosa que un servicio que me va a permitir compartir archivos y documentos a través de una red LAN, ¿no? Es una especie de carpeta compartida en red, por así decirlo. A eso hace referencia el servicio, por ejemplo, del FTP, el File Transfer Protocol, ¿no? Protocolo de transferencia de archivos. Y también dentro del análisis situacional que vamos a tener que hacer de nuestra empresa, habrá también pues que definir qué tipo de información es que la empresa maneja. Si es que toda su información está digitalizada o virtualizada, o de repente hay cierta información que todavía se está manejando de forma física. Y esa información no hay que gestionarla, esa información no hay que, digamos, administrarla. Sí, obviamente que sí. Entonces hay que ver primero qué tipo de información maneja la empresa, dónde es que ésta se encuentra, si es que están en las distintas áreas de la empresa o vamos a centralizar toda esta información. ¿Cómo la vamos a gestionar? ¿Cómo vamos a poner esta información a disposición de los usuarios de la empresa, ¿no? Entonces, a esto se le llama gestión de la información. Y también está el gobierno de TI. El gobierno de TI hace referencia pues a todas estas tecnologías de la información que vamos a tener que saber administrar y que vamos a tener que saber gestionar, ¿no? Para tener pues un gobierno de TI exitoso. Y también está el análisis financiero que va a determinar el impacto de todas estas tecnologías o de todos estos servicios de TI que nosotros de repente vamos a recomendar en algún momento que la empresa adquiera, contrate, etcétera. Y pues hay que ver también el análisis de costo-beneficio, o también conocido como el análisis de payback, ¿no? Que permite determinar pues la rentabilidad, por ejemplo, de inversión de un proyecto, ¿no? Y en este caso, el hecho de formular un PETI, el hecho de recomendar la adquisición de nuevos equipos, de nuevos, por ejemplo, laptops o notebooks, o quizás la adquisición de nuevos ordenadores de escritorio, la adquisición de nuevas versiones, ¿no? De algunos sistemas de información o aplicaciones informáticas, pues implica en cierta manera también un gasto, un costo para la empresa. Entonces, habría que ver si es que la organización está en capacidad de poder hacer toda esa inversión, ¿no? Y eso, ¿cómo saberlo? Mediante el estudio de factibilidad económica, mediante el estudio de análisis financiero, también conocido, ¿no? Muy bien, entonces aquí hemos hecho mención a 5 de los elementos que tiene todo plan estratégico de tecnologías de la información. Muy bien, adicionalmente a lo mencionado, también está como parte de la estructura del plan estratégico de tecnologías de la información, el entendimiento estratégico. Y el entendimiento estratégico abarca desde el modelo operativo, abarca desde las necesidades de información, abarca desde la alineación a nivel de TI con los procesos, porque se supone que la tecnología es la que se tiene que, en realidad, la tecnología es la que se supone tiene que alinearse, ¿no? Con las actividades comerciales de una organización, con las actividades comerciales de una empresa, y no al revés, y no que la empresa se alinee a la tecnología, porque si es así, pues está mal, ¿no? La tecnología tiene que adecuarse a las actividades empresariales o a las actividades de negocio que tiene una determinada empresa, ¿ya? Siempre hay que partir de esa premisa. Muy bien, por otro lado está el modelo de gestión. Otro punto importante del PETI es cuál va a ser el modelo de gestión de tecnologías de la información. Y una primera fase es definir, en este caso, la estrategia de TI y el gobierno de TI.
A nivel de modelo de gestión de tecnologías de la información, está pues lo que se llama lo que es la formulación estratégica, ¿no? O las estrategias a nivel de tecnologías de la información, que parte inclusive con establecer cuáles van a ser los objetivos estratégicos a nivel de TI, cuáles son, en este caso, la estrategia de tecnologías de la información, por ejemplo, con el plan sectorial o territorial de la empresa, ¿no? En la cual esta opera, así como también la alineación de la estrategia de TI con la estrategia de la propia empresa, cómo es que finalmente las estrategias de tecnologías de la información se pueden alinear con las estrategias de la empresa. Y en la siguiente fase, que hace referencia al gobierno de TI, pues aquí se empieza con definir cuál es la cadena de valor a nivel de tecnologías de la información, qué indicadores y riesgos informáticos existen para la empresa, que también es importante establecer o definir, así como también el plan de implementación de procesos. Puede que en una empresa todavía se lleven a cabo ciertas cosas o ciertos procedimientos dentro de la empresa de repente no definidos, no establecidos, entonces tiene que haber un plan de implementación también de procesos, ¿no? Y dentro del gobierno de TI, pues está la estructura organizacional, cuál es la estructura que tiene la empresa a nivel de tecnologías. Entonces, todos estos puntos que estamos mencionando, jóvenes, es lo que va dentro de un PET, dentro de un plan estratégico de tecnologías de la información. Los otros elementos son la gestión de la información, porque hay que gestionar la información que se utilice dentro de la empresa. Y esto se va a hacer mediante herramientas de análisis y a través de la arquitectura de la información. A nivel de sistemas de información, PETI nos dice que debemos de definir cuál va a ser la arquitectura de los sistemas de información que van a operar dentro de nuestra empresa, así como también la implementación de nuevos sistemas de información. También dentro de lo que son los sistemas de información hay que considerar los servicios de soporte técnico, porque en algún momento las operadoras, en este caso, van a tener que reportar una serie de incidencias, ¿no? O quizás amenazas que pongan en riesgo, pues, las TI, las tecnologías de la información de la empresa. De repente, la infección del servidor, la infección de algunos ordenadores a raíz de algunos malware o virus. Entonces, tiene que haber capacidad de respuesta y capacidad de soporte. Entonces, el PETI también puede definir cuál va a ser los servicios de soporte técnico que se deban de establecer, ¿no? Obviamente dentro de la empresa. Y el otro punto importante hace referencia al modelo de gestión de servicios tecnológicos, porque los servicios tecnológicos también pueden ser, en este caso, gestionados o modelados. Dentro de lo que es el modelo de gestión de servicios tecnológicos, tenemos un primer punto que hace referencia a los criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TI. Está la infraestructura, su conectividad, ¿no? Acá ya estamos hablando a nivel de servicios de TI, pues el cloud, la nube, el acceso a la nube, pues implica que nuestra empresa tenga una muy buena infraestructura tecnológica o por lo menos una infraestructura tecnológica cuya conectividad sea la más decente. Otro punto importante tiene que ver dentro de lo que es el modelo de gestión de servicios tecnológicos, el HelpDesk, ¿no? La mesa de ayuda, la clásica mesa de ayuda que también se puede implementar o también conocido como mesa de servicios. Y está también los servicios de operación y propiamente dicho, en este caso, el tema de la infraestructura también. Otro punto importante del PETI viene a ser el uso y apropiación de la tecnología, porque dentro de lo que nosotros vamos a recomendar como cambio dentro de la empresa que tiene que adquirir, que tiene que cambiar, que hay que renovar a nivel de infraestructura, etcétera, que todo eso va a estar especificado en el PETI, que es un documento a largo plazo, es decir, nosotros podemos definir un PETI de aquí a 4 o 5 años. Entonces, todo ese proceso de change, de cambio, se tiene que dar de forma paulatina, ¿no? Poco a poco. Entonces, tiene que haber también lo que se llama
un plan de trabajo para poder ya poner en marcha finalmente el plan estratégico de tecnologías de la información, ¿no? Otro de los puntos importantes tiene que ver con el modelo de planeación y finalmente el plan de comunicaciones a nivel del PETI. A ver, tenemos, creo yo, una pregunta. Sí, mi estimada Diana. Profesor, en la diapositiva anterior, las 7.3 y 7.4, ¿en qué se diferencian? Y la segunda pregunta es si el PETI se realiza como que para 5 años, este, con la tecnología que cambia tanto, ¿cómo nos ayudaría? Porque, o sea, quizás hay un desfase, no sé. Esas dos preguntas. Ok, perfecto, Diana. Acá. Ya, perfecto. A ver, dentro de lo que es el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información, hemos dicho que es un documento que el área de sistemas formula, ¿no? A la empresa. Al inicio de la clase decíamos que toda organización tiene definida una serie de planes, ¿no? Por ejemplo, a nivel empresarial, se dice que toda empresa debe tener un PEE, que se llama Plan Estratégico Empresarial, dentro de los sin fines de planes que pueden haber, ¿no? Pero a nivel de, digamos, a nivel informático, a nivel de sistemas, se dice que el área de sistemas siempre debe tener planes estratégicos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, si vamos al inicio de la clase, es el plan de contingencia, ¿no? El área de sistemas tiene que tener un plan de contingencia. Y también el área de sistemas debe proponer a la empresa, por ejemplo, un PCN, un plan de continuidad de negocio. Cada uno de esos planes está enfocado a algo específico, ¿no? Haciendo a manera de paréntesis, antes de clarificar la pregunta que me has hecho, por ejemplo, ¿no? ¿Cuándo definir, profesor, un PCN, ¿no? ¿Cuándo crear un plan de continuidad de negocio? Cuando ocurre, por ejemplo, un desastre, ¿no? A nivel empresarial que puede poner en riesgo las actividades de la empresa. Un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo de algún tipo de desastre sería, por ejemplo, las amenazas naturales, ¿no? Como por ejemplo, pues un terremoto o de repente, pues un tornado, un incendio forestal, qué sé yo, pues un huaico, en fin, ¿no? Depende también mucho de la empresa en dónde esté ubicada, en qué sector. Si la empresa está en la sierra, la empresa está en la selva, la empresa está en la costa, en qué región está, habría que ver cuáles son, por ejemplo, las amenazas naturales a las cuales podría estar expuesta la empresa. Si la empresa está en la costa, como es, por ejemplo, la ciudad de Lima, una amenaza natural latente, por ejemplo, es un terremoto, ¿no? Se dice que en Lima no ocurre un desastre natural de esa magnitud desde hace ya mucho tiempo y que en algún momento va a ocurrir. Entonces, un movimiento telúrico de más de 8 grados en la escala de Richter, pues obviamente puede hacer que toda la infraestructura de la empresa colapse, ¿sí? Estamos hablando, pues, de su infraestructura, estamos hablando, pues, de sus instalaciones, y con ello también podría conllevar, pues, de que colapse su infraestructura tecnológica, ¿no? En el caso de que esta empresa, pues, ya cuente con ciertas tecnologías, con ciertos sistemas, puede que todo el tema, de repente, de sistemas colapse. Y puede que esta empresa, en sus distintas actividades comerciales, como por ejemplo proceso de ventas, proceso de compras, proceso logístico, utiliza tecnología, utiliza la infraestructura tecnológica que la empresa actualmente viene utilizando. Entonces, frente a un desastre de esa naturaleza, nosotros como especialistas de sistemas tenemos que ver la manera de cómo restablecer cada una de sus actividades comerciales, ¿no? que tiene la empresa. O sea, a eso se le llama actividades prioritarias. Habría que definir cuáles son las actividades, por ejemplo, prioritarias que la empresa tiene que sí o sí continuar, que no puede dejar, digamos, de operar, ¿no? A nivel empresarial, y ver la manera de cómo reponer estas tecnologías que en algún momento quizás han colapsado a raíz del desastre natural que estamos mencionando, como por ejemplo el caso de un terremoto. ¿Me dejo entender? Entonces,
Toda esta planeación, todo este planeamiento tiene que estar definido en este documento que se llama PCN, Plan de Continuidad de Negocio, como citando en este caso el ejemplo que hago mención. Existe otro tipo de plan que es el plan de contingencia. Y por ejemplo, cuando uno habla de planes de contingencia, es sin duda alguna, para yo poder proponer un plan de contingencia, tengo que hacer gestión de riesgos. Y para poder gestionar riesgos a nivel de TI, pues tengo que hacer previamente una identificación de cuáles son los activos de TI, es decir, cuáles son los activos de tecnologías de la información. Profesor, ¿un servidor es un activo de TI? Sí. ¿Una aplicación móvil es un activo de TI? Sí. ¿Un data center es un activo de TI? Sí. ¿Un servidor de base de datos, un servidor de aplicación web, un servidor de aplicaciones informáticas, un servidor proxy, un sistema web, un sistema de escritorio, son activos de tecnologías de la información? Sí. Los activos de tecnologías de la información, y esto me hace recordar a clases anteriores que ya he mencionado, hace referencia a que la tecnología se clasifica. Nosotros podemos clasificar estos activos de TI, digamos, a nivel de hardware como categoría, a nivel de software como categoría y también a nivel de servicios de TI, servicios de tecnologías de la información. ¿Me dejo entender? Entonces, hay toda una clasificación de estas tecnologías. Yo las clasifico por activos de TI. A nivel de hardware, yo tengo que hacer una especie de inventario dentro de la empresa y decir, ¿cuáles son los activos de TI de la empresa DAT y NET del Perú S.A., que se encuentra ubicado en San Isidro? ¿Ok? Cuyo rubro económico, rubro comercial es la compra y venta y mantenimiento, porque también comercializa el servicio de mantenimiento de impresoras de la marca Okidat y también de algunos servidores, por decir. ¿Ok? Entonces, yo tengo que ver cuáles son sus activos de TI de esta empresa. Ok, manejan tales tecnologías, ¿no? A nivel de hardware, tienen este tipo de impresoras, de tales modelos, de tales marcas, etc. Ok, a nivel de sistemas de información, hago toda una clasificación, ¿no? A nivel de software. Manejan un sistema ERP, manejan un sistema de gestión para el almacén, manejan un sistema de repente a manera de intranet, manejan de repente también aplicaciones móviles, etc. ¿Qué estoy haciendo? Estoy gestionando los activos de TI. Estoy haciendo un inventario de todas estas tecnologías que tiene esta empresa. ¿Para qué? Para una vez identificado este tipo de tecnologías, este tipo de recursos TICs, yo voy a tener ahora que hacer un análisis y determinar cuáles son las vulnerabilidades a las cuales están expuestas cada uno de esos activos de TI. ¿Cuáles son las vulnerabilidades a las cuales está expuesto el servidor de la base de datos? ¿Cuáles son las vulnerabilidades, por ejemplo, las cuales están expuestos la intranet, etcétera, etcétera? Haré pues una especie de inventario de todos los activos de TI y luego tendré que determinar cuáles son las principales vulnerabilidades a las cuales están expuestas dichas tecnologías. ¿Estamos de acuerdo? Profesor, una vez identificadas las vulnerabilidades, ¿qué hago? Tengo que identificar por cada activo de TI, atención, cuáles son las principales amenazas a los cuales está expuesto dicho activo. Profesor, un ejemplo, ya. A ver, el servidor de la base de datos, ¿es un activo de TI? Sí, es un activo de TI. El servidor de la base de datos está en la categoría de hardware. Perfecto. Ok, entonces yo digo, muy bien, ¿cuáles son las principales vulnerabilidades del servidor de la base de datos? Entonces hago mi análisis, ¿no? Y empiezo a determinar. Ok, vulnerabilidad 1, 2, 3, por decir, ¿no? Una vulnerabilidad del servidor de la base de datos sería de repente el ataque remoto, ¿sí? Ataque remoto. SQL injection. Perfecto. Ok. Y la amenaza sería el robo de la información. Es una amenaza, el robo de la información. Otra amenaza sería, por ejemplo, en este caso, la eliminación de los datos o el robo de datos, etc. Entonces yo voy analizando cuáles son las amenazas a las cuales está expuesto ese activo de TI. Y si esa amenaza se lleva a cabo, ¿cuál sería el riesgo? ¿Estamos de acuerdo?
Por eso es que es vulnerabilidad, amenaza y riesgo. Entonces, se dice que ciertas amenazas o una determinada amenaza podría poner en riesgo, ¿sí? Tales y tales cosas. Entonces, yo tengo que analizar. Si se lleva a cabo esta vulnerabilidad y se cristaliza esta amenaza, ¿cuál sería el riesgo? Ahí yo voy analizando. Entonces, a esto se le conoce como gestión de riesgos de TI. Eso es toda una gestión la que hay que hacer. Incluso hay un formato, ¿no? Uno hace una tablita, hacemos una tabla donde especificamos el activo de TI, sus vulnerabilidades, sus amenazas, sus riesgos de TI, a los cuales está expuesto cada activo. Y luego tengo que hacer el análisis de probabilidad de impacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que, cuál es la probabilidad de que ocurra esa amenaza y cuál es el impacto que tendría para la empresa? Eso se llama la matriz de riesgos, ¿ok? Entonces, una vez que yo haga toda esta gestión de riesgos, una vez que yo elaboro pues toda esta matriz, porque es una matriz, una vez que ya yo tengo identificado eso, recién voy a poder definir mi plan de contingencia. Porque ¿cómo voy a definir yo un plan de contingencia si no sé a qué cosa estoy expuesto? No tendría sentido. ¿Me dejo entender? Para yo poder establecer un plan de contingencia, tengo que haber gestionado, digamos, previamente lo que se llama, pues, la gestión de riesgos de TI. Entonces, conclusión, un plan de contingencia nace a raíz de la gestión de riesgos de tecnologías de la información. ¿Se dan cuenta? Entonces, una cosa conlleva la otra. Igual, ¿no? En el caso del plan de continuidad de negocio, yo no puedo establecer un PCN, un plan de continuidad de negocio, si no he identificado primero cuál es la amenaza latente, la más importante, a la cual tengo que enfocar este plan de continuidad de negocio, que tiene sus fases, que tiene su estructura, claro que sí. Todo plan tiene una estructura. Profesor, ¿y qué estamos viendo el día de hoy? La estructura del PETI. ¿Y qué es el PETI? Y aquí responde a la pregunta que me formuló Diana. ¿Qué cosa es el PETI? El PETI es un plan estratégico de TI, que no es otra cosa que un documento que se formula no a corto plazo, sino a largo plazo. ¿Estamos de acuerdo? Que quede claro que un plan estratégico de TI, un plan estratégico de tecnologías de la información, es un documento que se establece a largo plazo. Generalmente, los PETI se formulan a 4 o 5 años. ¿Por qué? Porque un PETI lo que va a proponer básicamente es el cambio, la innovación dentro de la empresa. Por eso se llama Plan Estratégico de TI. ¿Por qué dice de TI? Porque son una serie de elementos, ¿no? De dispositivos a nivel de hardware y también de software, también de sistemas, a nivel de tecnologías de la información. Entonces, este documento busca proponer a la empresa un cambio tecnológico. ¿Estamos de acuerdo? Y todo cambio, jóvenes, no se hace a corto plazo, siempre se hace a largo plazo, ¿no? Más aún cuando formulamos este plan estratégico de TI con la intención, pues, por ejemplo, de cambiar de versión de, por decir, los sistemas de información que maneja la empresa. De repente, profesor, me he dado cuenta que en la empresa todavía siguen trabajando, voy a hacer un ejemplo así, poco para que se entienda, de repente con el Office, ¿no? Todavía trabajan con Office, no sé, Office 2007, pues, y estamos ya con el Office, la última versión, ¿no? Entonces, el 2017, 2019. Entonces, todavía siguen utilizando Office que ya no se utiliza, ¿no? Entonces, voy a establecer como lineamiento en mi PETI, ¿no? La actualización o el cambio de versión de Office, ¿no? Por decir, para todos los equipos, ¿no? Para todos los dispositivos, todos los ordenadores, laptops, o notebooks que se manejen dentro de la organización. Entonces, ese es un primer lineamiento que voy a definir en mi PETI, ¿no? El change, el cambio, la actualización de la versión de Office para todos los equipos, para todos los ordenadores dentro de la empresa. O sea que de aquí a 5 años, todos los equipos deben de haber, digamos, tener ya instalado y configurado la nueva versión de Office. La versión tal, la 2019, 2016, en fin, el Office que tú recomiendas. Ok.
Entonces, ese es un lineamiento que tú estás definiendo dentro de tu plan estratégico. De repente, tú dices, bueno, otro alineamiento que yo voy a definir dentro de mi plan estratégico de tecnologías de la información es, por decir, la adquisición de un sistema de business intelligence para el proceso de toma de decisiones, porque actualmente, profesor, la empresa no cuenta con un sistema OLAP, todos son sistemas transaccionales, siguen utilizando pues lo que es software de escritorio, aplicaciones web, móvil, pero no tienen un sistema que le permita llevar a cabo analítica de datos. Entonces estoy proponiendo, por ejemplo, ¿no?, la adquisición o la implementación de un sistema de business intelligence para que hagan analítica de datos descriptivos. De repente por ahí pones otro alineamiento en tu PETI, la adquisición, por ejemplo, o de un sistema de repente de business analytics, por decir, para hacer predicción de datos o para hacer pronóstico de datos. O de repente implementar una solución con Big Data, por decir, ¿no?, o Machine Learning. Entonces, tú puedes proponer una serie de tecnologías que la empresa pueda adquirir, pero no que lo va a hacer en corto plazo, sino a largo plazo. Entonces, el PETI es un documento que va a contener básicamente una serie de lineamientos y objetivos que nosotros, como especialistas del área de sistemas, estamos proponiendo a la empresa impulsar un cambio tecnológico, no solamente a nivel de software, sino de repente también a nivel de hardware, también a nivel de equipos. ¿Estamos de acuerdo? Pero ojo, cuidado también con caer, ¿qué te digo?, en el hecho de recomendar lo último en tecnología sin tener en cuenta la realidad de la empresa. Por eso es que en las láminas anteriores hablábamos de cuáles son los pasos que debemos de considerar para la formulación del PET. Y yo les decía que un primer paso es hacer el análisis FODA o análisis DAF para saber cuál es la realidad de la empresa a nivel interno y a nivel externo. Saber cuáles son las fortalezas, cuáles son las amenazas, cuáles son las oportunidades que le ofrece el mercado a la empresa, ¿no? Cuáles son las amenazas que existen, ¿no?, etcétera. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es un análisis FODA o DAFO para ver cómo está tu empresa, para conocer su realidad, para hacer un análisis interno y externo. Partiendo del análisis de la realidad, conociendo la realidad de la empresa, tú dices, ¿cómo estamos en tecnología? ¿No? O sea, ¿cómo estamos con el tema de TI? O sea, tenemos presencia en la nube, estamos en el cloud, de repente no, todavía no tenemos nada sistematizado, entonces de repente el PETI por ahora va a ser un documento en el cual se va a plantear primero un primer cambio, ¿no? Una primera adquisición de equipos, de ordenadores, de repente la implementación de una red LAN, o una red de repente pues alámbrica, inalámbrica, la implementación de un sistema de videovigilancia con cámara, la implementación de un sistema de videovigilancia con cámaras IP para mejorar la seguridad de las instalaciones de la empresa, por ejemplo. Eso también podría estar en el PETI, ¿sí? Como una propuesta. Oye, frente a la seguridad, sí, vamos a recomendar en este plan estratégico que la empresa tiene que adquirir un sistema de seguridad, ¿no?, física, como por ejemplo la implementación de un sistema de videovigilancia mediante cámaras IP. Esa es la propuesta que estamos nosotros como área de sistemas proponiendo en este plan estratégico de TI, que la empresa tiene que mirar ya a futuro, porque no podemos seguir pues dependiendo de la seguridad física del personal de seguridad, ¿no?, de los vigilantes que de repente pues la empresa ha contratado. No, tenemos que pasar ya a la sistematización, al uso de imágenes, de video, ¿no?, para mejorar la seguridad de la empresa. Eso puede estar perfectamente establecido en tu plan estratégico de TI. Entonces, el PETI, que quede claro, es un documento donde se va a establecer unos lineamientos de cambio, de mejora a nivel de infraestructura de TI, que tú vas a tener que recomendar que la empresa adquiera, cambie, modifique, implemente, etcétera, y que, como nos decía la teoría, tenemos que siempre estar, digamos, asesorados, ¿sí?, con los expertos en determinado tema, ¿no? Como por ejemplo a nivel de si yo necesito pues de repente la implementación de una red LAN o deseo pues proponer que la red LAN que la empresa ya actualmente tiene o funciona, la quiero mejorar porque la velocidad, qué sé yo, pues la transmisión de los datos de repente pues es deficiente. Entonces
Pero como yo no soy especialista en redes y conectividad, ¿qué hago? Llamo a mi consultor. Entonces, llamo a un consultor especialista en redes y conectividad para que me asesore, ¿no? Y le diga, mira, ¿sabes qué? Yo siento que mi red no está, digamos, operando de la mejor manera, o quisiera optimizar el tiempo de transmisión de los datos a través de mi red. Entonces, tú como especialista, ¿qué me recomiendas? Implementar una red LAN inalámbrica, una red Wi-Fi corporativa, o sigo con mi red LAN y de repente lo que tú me recomiendas es que cambie de dispositivos, de repente ya no utilizo hubs, sino utilizo switch, o de repente pues cambio, no sé, algún equipo, cambio la instalación de mi red. Entonces el especialista que es de redes y conectividad me dirá qué es lo que yo tengo que hacer, pero yo me tengo que asesorar para poder luego definir en mi PETI, en mi plan estratégico de TI, a nivel de redes y conectividad, qué es lo que yo estoy proponiendo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no hay que caer tampoco en el sentido de que vamos a proponer lo último en tecnología cuando la realidad de la empresa es otra. Y eso también lo expliqué al inicio de la clase. Hay que tener en cuenta, jóvenes, ese detalle, ¿no? Siempre lo que nosotros propongamos en este plan estratégico de TI que impulsa el cambio y la innovación a nivel de tecnologías de la información dentro de la empresa tiene que estar acorde a su realidad. Por eso es importante llevar a cabo, como decía la teoría, un estudio de factibilidad, un estudio de viabilidad, ¿no? Económica o financiera, porque yo puedo proponer lo último en tecnología, pero esto va a demandar un gasto para la empresa y habría que ver si la empresa está en capacidad de hacer esa inversión, porque invertir en tecnología no es nada, digamos, barato, ¿sí? Es costoso. Entonces, hay que ver también la realidad. Acuérdense que el plan estratégico de TI lo formula el área de sistemas, pero luego eso se presenta a la alta gerencia, se presenta en este caso, pues a la gerencia general, para que la gerencia general someta una evaluación, ¿sí? Del plan estratégico de TI que nosotros estamos proponiendo y ver si es que nos aprueban o no, o nos observan nuestro PETI. Y nos pueden decir, mira, ¿sabes qué? Por ahora no me parece o no tenemos de repente, ¿no? De repente los recursos económicos suficientes para implementar este punto y este punto y este punto de tu PETI. Pero lo otro que estás recomendando, como de repente la implementación de un nuevo servidor, de repente la adquisición de nuevos ordenadores, de repente pues el cambio de versión del sistema operativo, la adquisición de anti-malware, la adquisición de nuevos antivirus o el cambio de versión del antivirus, etcétera. Eso sí me parece viable, eso sí lo podemos hacer. Entonces te lo van a finalmente a revisar y hasta obtener pues la aprobación final del plan estratégico de TI. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí, mi estimada Diana, ¿estamos claros? Me falta todavía aclararte la segunda pregunta que me hiciste de diferencia entre gestión de información y sistema de información. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Sí? Sí, profesor, muy claro, está bien. Gracias. Perfecto, no, qué ocurrencia. Ya, ahora sí, respondo a tu pregunta. Cuando tú me decías, ¿cuál es la diferencia entre gestión de información y sistemas de información? Porque me parece que es muy parecido. Ok. Dentro de lo que es el tema de hoy, que estamos hablando de qué cosa es un PETI, cómo es que se estructura, ¿no? Los roles de quienes intervienen, quiénes son los especialistas, etcétera, que todo eso lo hemos hablado al inicio de la clase y que ya voy a publicar o ya está publicado en el aula virtual del instituto, el material para que ustedes lo puedan revisar con más detalle. Los invito a que revisen el aula virtual. Dentro de lo que estamos viendo ahora es la estructura, ¿no? Y cuáles son los puntos, cuáles son los ítems que debo yo de considerar en mi PETI, profesor, porque ya tengo claro qué es y para qué sirve, pero ¿y cómo lo estructuro? O sea, ¿cómo lo hago, no? ¿Qué puntos son los que tengo que considerar? Pues son los que te estoy mencionando hace un momento, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos hablan de gestión de la información. Un punto importante que hay que considerar en el PETI es ¿qué tipo de información maneja la empresa? Habría que ver su realidad. La empresa tiene toda su información ya sistematizada, no sistematizada, tienen ya información, ya la información está virtualizada o no. Puede que de repente la realidad sea, sí tenemos información, digamos, virtualizada, pero no es toda, no estamos de repente ni al 50%, recién hemos empezado a virtualizar un 20, 30% de toda la data que se maneja.
pero todavía hay información que se maneja de forma física. Ok, dentro de tu plan estratégico de TI, tú buscas, digamos, virtualizar toda la información 100%, sí o no, eso habría que definir. Si por allí la visión es de que la empresa esté 100% sistematizada y que toda su información esté en la nube o que esté accesible o disponible por los usuarios de la empresa, entonces hay que ver qué tipo de información es la que vamos a gestionar y si es que esta información se va a analizar o no. De repente tú me dirás, sí, profesor, porque el tema de las ventas, el tema de repente de los pedidos, el tema, por ejemplo, de ingresos, egresos, sería interesante que la empresa pues tenga un sistema que le permita hacer analítica de datos, poder tener de repente dashboard, ¿no? Reportes de datos, donde digamos, el empresario, el dueño o el jefe de ventas o de repente pues el jefe de contabilidad o el de finanzas, qué sé yo, ¿no? Pueda pues acceder a esta información para ver cómo está la empresa a nivel económico, ¿no? Cómo es su evolución, cómo van sus activos, sus pasivos, ¿no? Sus ingresos y egresos, ¿no? Para ver la evolución pues monetaria, por decir, de la empresa, ¿no? Entonces, si quieres hacer analítica de datos o quieres, digamos, la información que maneja la empresa, la quieres virtualizar porque quieres tomar decisiones de ese tipo, entonces hay que pensar en qué herramientas de análisis vamos a utilizar para poder gestionar mejor esta información. De repente tú dirás, bueno, como herramienta de análisis vamos a usar Power BI, profesor, y SQL Server, porque la base de datos está en SQL Server o ya tienen de repente SQL Server como gestor de base de datos. Ya la empresa tiene su base de datos en SQL, la información está, pero hay que gestionarla, hay que extraer esta información a través de reportes, a través de gráficos, que el usuario pues pueda manipular y que pueda, digamos, tomar decisiones. Perfecto. Entonces, dentro del punto que dice gestión de la información, hay un punto que se llama herramientas de análisis para ver qué tipo de herramientas informáticas podemos utilizar, ¿no? O podemos recomendar que la empresa utilice para hacer analítica de datos a partir o, digamos, aparte de el Microsoft Excel, que es la herramienta por defecto que a veces utilizan los usuarios. Podemos utilizar alguna otra herramienta de análisis. Habría que ver, habría que analizar y ahí estaríamos gestionando información. El otro punto tiene que ver con la arquitectura de la información, ¿no? Cuando dice la arquitectura de la información se refiere básicamente si es que la información que maneja la empresa va a estar 100% sistematizada o es que todavía vamos a manejar de repente data de forma física. Entonces hay que también pensar en ello. El punto que dice sistemas de información, aquí nosotros tenemos que pensar en qué tipo de sistemas de información la empresa va a utilizar o está de repente ya utilizando y que queremos nosotros mejorar, ¿no? De repente nos damos cuenta que todavía la empresa sigue utilizando aplicaciones de escritorio o tiene un sistema de escritorio, un software de escritorio, de repente en Visual Basic, de repente está en la versión 6.0 y se conecta con su SQL, o de repente inclusive hasta con Access, pero no es un sistema, pues, ¿qué te digo, no? Que sea lo suficientemente robusto, ¿no? Una base de datos de Access, pues, es tipo monousuario. Nosotros queremos que la información esté en la red. Entonces, tenemos que pensar en un sistema de información a nivel de arquitectura, por ejemplo, ¿no? Que permita, pues, compartir datos en tiempo real. Entonces, de repente tú ahí recomendarás como gestor de base de datos un Oracle, ¿por qué no? No, profesor, es muy caro. Entonces, MySQL de repente, o de repente un DB2, un PostgreSQL, cuya licencia de software es free. O de repente me dices, no, con SQL Server me quedo un poquito más cómodo que el Oracle y vamos a recomendar, pues, de repente la migración de la base de datos en esta herramienta, ¿no? Ok, entonces hay que pensar en este punto dentro del PETI sobre los sistemas de información, ver qué tipo de sistemas de información maneja la empresa o, en este caso, recomendar, ¿no? Cuál va a ser la mejor arquitectura en cuanto a sistemas que pueden de repente implementarse, ¿no? De repente un sistema web, una intranet, con manejo de aplicación móvil, habría ahí que definir, pero todo parte del análisis de la realidad. Por eso es importante el análisis FODA. Antes de desarrollar el plan de trabajo para estructurar el PETI, pues nos recomienda eso, hacer primero un análisis FODA. El otro punto dentro de lo que es los sistemas de información es ya la implementación de qué sistemas finalmente. Una vez que hemos analizado, decimos muy bien,
vamos a recomendar la implementación de 2 nuevos sistemas, profesor, de acá a 5 años. Un sistema web, ¿ok? Que permita o facilite el manejo de la información del área de ventas, de compras, logística y que esté integrado. Perfecto. Y también vamos a recomendar la implementación de un sistema de Business Intelligence para mejorar el proceso de toma de decisiones del área de ventas, porque el área de ventas necesita gestionar sus decisiones y pues necesita una solución informática de este tipo, de inteligencia de negocio, ¿no? Entonces ahí habrá que implementar pues un Datamar, un Google App, ¿no? Sus dashboards, etc. Pero eso no significa que el área de sistemas lo vaya a hacer. No, 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 no. Aquí estamos hablando de formular este PETI, este plan estratégico, pero que la empresa de repente podría hasta tercerizar ese sistema. Está recomendando la implementación de su sistema. O lo hacemos nosotros o llamamos a un tercero o contratamos a una empresa desarrolladora y le decimos, mira, necesitamos, dentro de nuestro PETI nos dice que necesitamos un sistema de este tipo, estos son mis requerimientos, esto es el tipo de información que necesito, etcétera, y ya pues se echará a andar ese tipo de sistema, ¿no? Ya eso constituye un proyecto, ¿no? Ya eso es otro proceso que hay que verlo con lupa, que se tendrá pues que desarrollar, ¿no? Entonces, aquí en el punto donde dice sistemas de información, nosotros vamos a tener que definir, pues, ¿no? ¿Qué tipo de sistemas de información son los que se van a implementar? ¿Ok? Y en este otro punto está lo que se llama los servicios de soporte técnico. En toda empresa, ¿no? Que utiliza tecnología, que tiene equipos, que tiene ordenadores, que cuenta con una red LAN, que cuenta con sistemas de información, que cuenta con ordenadores de escritorio, laptops, en algún momento hay que hacer el proceso de HelpDesk. Me dejo entender, porque en algún momento los usuarios me van a reportar incidencias, ¿no? Y por ahí el usuario, de repente, Juan Carlos, del área de ventas, levanta el teléfono y llama al área de sistemas y contesta a Diana y le dice, estimada Diana, mira, tengo un problema con mi equipo, sí, no sé, una incidencia. Hago doble clic en el Word y el Word no abre. O estaba trabajando en Excel y ya son 3 veces que se me cierra el programa de forma automática y he perdido información. Por favor, toma nota de la incidencia y necesito que alguien de tu área de sistemas me venga a brindar el soporte técnico. ¿Me dejo entender? Entonces Diana inmediatamente, ¿qué hace? Toma nota de la incidencia, ¿no es cierto? Y dentro de su área, pues habrá que ver cuántas personas laboran con ella, si ella es jefa de área o ella es la encargada del área, pues inmediatamente asignará pues a un técnico especialista, ¿no? O un ingeniero, qué sé yo, ¿no? De repente por ahí está Aldo Guerrero y le dice, Diana le dice, mira, ¿no sabes qué? Anda con el usuario Juan Carlos, que está en el área de ventas, que tiene problemas con su Office, ¿sí? Por favor, dale el soporte técnico. Entonces Aldo inmediatamente, ¿no? Va y se entrevista y mire el equipo y hace su diagnóstico. Ya él está haciendo lo que se llama ya el proceso de lo que es el servicio de atención, ¿no? Del soporte técnico, el soporte al usuario. Entonces, cuando nos habla de servicios de soporte técnico, en este punto en el PETI hay que definir, ¿no? Qué tipo de soporte es el que se va a dar a los usuarios. Atención en línea, mediante un sistema de HelpDesk, de repente mediante llamadas, qué sé yo, va a haber un aplicativo para canalizar las incidencias, etcétera. Entonces, todo eso también hay que definirlo en el PETI. A eso se refiere cuando dice el servicio de soporte técnico. Y el modelo de gestión de servicios tecnológicos, pues aquí nos habla de 6 puntos, ¿no? Por ejemplo, el tema de cuáles van a ser los criterios para medir la calidad en cuanto a los procesos de gestión de los servicios de TI, ¿no? De tecnologías de la información. Entonces, hemos dicho que todo lo que se hace en informática tiene que ser evaluado, tiene que ser medido, tiene que ser, en este caso, monitoreado, revisado, y eso se hace mediante indicadores. Los indicadores que no son otra cosa que criterios, ¿no? Que en este caso, pues para medir, digamos, la calidad se llaman criterios de calidad, ¿no? Habría que definir cuáles van a ser estos criterios con los cuales vamos a medir, ¿no? Nuestros procesos de gestión de los servicios de tecnologías de la información y comunicación. También en el modelo de gestión a nivel de servicios de TI, pues está la infraestructura, la conectividad, ¿no? La mesa de ayuda, o también conocido como HelpDesk o mesa de servicios. ¿Y cuáles van a ser nuestros procedimientos de gestión? Nosotros como área de sistemas tenemos que tener procedimientos, ¿sí? Si ocurre una incidencia, ¿qué hacemos?
Si ocurre de repente, no sé, el reporte de la avería, ¿no? De algún equipo, ¿cuál es el procedimiento? ¿Sí? En algunos casos, en algunas áreas, por ejemplo, cuando no tiene nada sistematizado, el usuario lo que hace es envía un correo, una notificación, ¿no? Lo recepciona el área de sistemas, o llaman por teléfono, toma nota del incidente. Hay todo un procedimiento. Entonces, muchos de los procedimientos tienen que estar definidos. ¿Para qué? Para saber qué hacer frente a una determinada pues, incidencia, ¿no? Que pueda ocurrir dentro de la empresa con el manejo de alguna de esas tecnologías y que obviamente nosotros como área de sistemas tenemos que tener todo definido. Todos nuestros procesos tienen que estar gestionados, tienen que estar definidos, ¿ok? El uso y la apropiación de la tecnología hace referencia a lo que yo decía hace un momento, ¿no? Que a veces en empresa, pues nosotros podemos recomendar de repente, pues ahora he recomendado la implementación en mi PETI de una aplicación de Business Intelligence, ¿ok? Pero los usuarios no conocen de inteligencia de negocios o la persona que va a tomar decisiones no sabe manejar reportes o dashboard en Power BI. Ok, entonces hay que pensar en una fase de capacitación al usuario. ¿Para qué? Para que ellos puedan utilizar esas tecnologías y con el tiempo apropiarlas, hacerlas suyas en lo que es el manejo de estas tecnologías y para eso pues hay que también definir, ¿no? ¿Cuál va a ser el plan de capacitación o el plan en este caso de capacitación a los usuarios en este tipo de tecnologías? Eso se refiere cuando dice uso y apropiación de las tecnologías. A eso va a hacer referencia básicamente. ¿Ok? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? ¿Estamos más o menos claros con el tema? ¿Sí? Sí, está claro. Gracias, profe. Ok, Diana. Muy bien. Qué ocurrencia. Bien, perfecto. Entonces, eso es un poquito la estructura del PETI que estamos revisando el día de hoy. Y pues bien, ya es la parte final de la estructura del PETI. Son básicamente 9 puntos. El otro punto habla del modelo de planeación, ¿no? En la sesión anterior hablábamos, por ejemplo, la diferencia entre administrar versus gestionar, ¿sí? Eso estamos hablando de la actividad de aprendizaje número 6, ¿no? Dice diferencias entre administración y gestión, ¿no? Y decíamos que la administración no es otra cosa que sinónimo de administrar, y administrar es planear, organizar, estructurar. Entonces, la administración se basa en realidad en la planeación, en la planificación, ¿no? Y que la gestión, recuerdo, decía el concepto, la gestión es más que todo poner en marcha, es ejecutar todo lo planificado. Entonces, hay diferencia entre administrar y gestionar. Gestionar es el poner en marcha. Gestionar es el llevar a cabo, es la acción. Pero yo acciono, ejecuto todo lo que he planificado y eso lo hago en la administración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí también me dice, no, modelo de planeación. Entonces, yo tengo primero que definir un modelo de cómo es que voy a ejecutar luego, ¿no? Este PETI. Entonces, tengo que tener un modelo de planificación o planeación. Un primer punto me dice lineamientos y o principios que van a regir este plan estratégico de tecnologías de la información. Entonces aquí yo voy a tener que definir en este modelo de planeación una serie de lineamientos o principios que me van a, digamos, establecer el PETI, cómo es que finalmente se va a llevar a cabo, porque acuérdate que el PETI es un documento a largo plazo, ¿sí? No es a corto plazo, es a largo plazo. Entonces, yo puedo definir que en un primer año quiero hacer tales cambios, en un segundo año tales cambios, en un tercer año tales cambios y finalmente en el último año del PETI, pues tales cambios. Pero por eso tengo que estructurar, ¿no? Tengo que estructurar mi PETI. ¿Cuáles son los cambios, las mejoras que voy a hacer, ¿no? Adquisición de equipos, renovación de licencias de software, etcétera. Entonces, establezco, ¿no? El plan de trabajo, ¿no? Entonces, tengo que definir mis lineamientos o principios. Luego está la estructura ya de las actividades estratégicas en función a todo lo que voy a establecer, todo lo que voy a hacer, todas las actividades, tengo que estructurarlas. Hay un plan maestro o mapa de ruta.
Por ejemplo, no sé si ustedes han llevado Microsoft Project. En Microsoft Project existe lo que se llama el cronograma de actividades. Y cuando tú haces tu cronograma de actividades, tú puedes hacer tu diagrama de Gantt. Y el diagrama de Gantt, por ejemplo, no es otra cosa que un mapa de ruta, ¿no? Que no es otra cosa que el plan de trabajo, la ejecución, las tareas, etcétera, los tiempos, todo eso yo lo veo en un diagrama de Gantt. También está el diagrama de red, por ejemplo, que se puede hacer en Project. Entonces, frente a todo plan estratégico o plan maestro, tiene que haber, pues, no solamente la estructura de las actividades que quiero llevar a cabo, sino cuál va a ser la ruta, ¿no? Secuencial de cada una de las fases que yo estoy planteando. Pues tiene que haber ahí un mapa de ruta, dice, o un plan maestro, también conocido. El otro punto es la proyección del presupuesto del área TI. Y esto ya es importante. Esto estamos hablando ya de la parte económica, ¿no? O sea, si yo estoy recomendando pues la adquisición de servidores, de ordenadores, de laptops, de equipos, etcétera, tengo que ver también mi presupuesto. ¿Y cuánto es el presupuesto que nos asigna la gerencia a la empresa, ¿no? Al área de sistemas, ¿no? Por ejemplo, en el Estado, ya es a manera de paréntesis, jóvenes, en el Estado, por ejemplo, siempre, digamos, por ejemplo, ¿no? A nivel de ministerio, ¿no? Cada ministerio recibe pues un monto de dinero, ¿no es cierto? Un presupuesto, lo que se llama, ¿no? Y en el Estado pues hablamos de millones, ¿no? Dicen, no, tantos millones para salud, tantos millones para el Ministerio de Educación, tantos millones para el Ministerio de Salud, tantos millones para, por decir, ¿no? El Ministerio de Relaciones Exteriores, etcétera. En fin. Entonces, cada ministerio, por ejemplo, recibe un presupuesto y ese presupuesto lo tiene que gastar, lo tiene que ejecutar. Pero para que lo ejecute, pues tiene que tener estructurado su plan de trabajo, ¿no? Es decir, qué es lo que va a comprar, qué es lo que va a invertir, etcétera. Es básicamente así como funciona en el tema estatal. En el tema privado, generalmente algunas empresas, estamos hablando no de pymes ni de MIPES, sino de una empresa más o menos ya constituida, grande, el área de sistemas siempre tiene asignado un presupuesto, ¿no? En cuanto a lo que, digamos, la empresa va a invertir en esa área que requiere sí o sí y que tiene que saber justificar dicho presupuesto económico que le van a destinar. Entonces, acá, cuando dice proyección de presupuesto del área de TI, de repente en la empresa pues nunca le han asignado el presupuesto al área de sistemas, ¿no? De repente eso no existe. Lo máximo que le pagan al personal es su sueldo, ¿no? Ese es su gasto, ese es su presupuesto, ¿no? Ah, mira, el área de sistemas mensual me cuesta, pues, no sé, 5.500, 6.000, o de repente me cuesta 8.000 soles mensuales el área de sistemas. Ok, ese es el pago de planilla, pero habría que ver si es que dentro de nuestro plan estratégico de tecnologías de la información que vamos a definir o que estamos estableciendo, habría que ver cuánto es lo que se va a tener que, cuánto es lo que la empresa va a tener que desembolsar o que invertir a los 5 años, ¿no? A largo plazo, para llevar a cabo pues todo el PETI, para que se cumpla el PETI al 100%. Ahora, la realidad, jóvenes, muchas veces es que los PETIs, los planes estratégicos de TI que se formulan, a veces no todos se ejecutan al 100%, ¿no? A veces sucede que el que está a cargo del área de sistemas, el jefe de sistemas, hoy por hoy pues tiene asignado, digamos, un jefe de área que fue el que propuso el PETI, de repente, no sé, vamos a suponer que propuso el PETI del 2020 al 2025. Y estamos 2022 y hasta el día de ayer trabajó en la empresa y le dijeron, señor Juan Pérez, muchas gracias por sus servicios, pero usted ya no continúa más en la empresa. Pero él hizo el PETI. Entonces, quien toma, digamos, la batuta del área de sistemas va a tener que, en cierta manera, revisar este plan estratégico de TI y ver hasta dónde se avanzó. Porque si era un PETI del 2020 al 2025 y ya estamos inicio del 2022, han pasado 2 años, ¿no es cierto?, desde la gestión que estuvo a cargo del jefe de sistemas, Juan Pérez, y que ahora pues asume una nueva persona, la dirección del área de sistemas, y él va a tener que revisar ese plan estratégico de TI y decir muy bien, de todo lo que se ha formulado,
cuánto es lo que se ha avanzado, cuánto es lo que realmente se ha cambiado. A ver, en el 2020, ¿qué se propuso? Al 2021, ¿qué cosas propusieron en el PET? Ajá, se llegó a cumplir en cabalidad lo del 2020, se llegó a cumplir a cabalidad lo propuesto para el 2021, dentro de lo que se ha planificado, lo que se había planeado, ¿no es cierto? A nivel de repente de equipos, ¿no? De infraestructura, de renovación de repente de licencias de software o implementación de sistemas. Habría que ver en qué fase está el PET, ¿no? De repente nos damos con la sorpresa de que vamos a suponer que en el 2020 habían 2 sistemas por desarrollar, en el 2021 había la adquisición de repente de 50 computadoras y solamente se han adquirido 30 y 20 no. Entonces, quien toma la batuta ahora tiene que cargar con ese pasivo, porque va a tener que ver la manera de que se complete la adquisición de los otros 20 equipos. Porque cuando uno entra a un área y como jefe de área, heredas activos y pasivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que también pensar en lo que es, en este caso, el tema del presupuesto, ¿no? Que finalmente es importante porque si no hay presupuesto, mucho de lo que nosotros planteemos y que se supone la gerencia ya dio su aprobación del PETI, nos ha dado el visto bueno, nos ha dicho esto sí lo podemos hacer, esto no lo podemos hacer, ok, pues si ya está aprobado, pues se tendría que cumplir, ¿no? Pero habría que también ver el tema de presupuesto, que es importante y que hay que presentarlo también a la gerencia para que sepa, ¿no? Y esto se hace mediante el estudio de factibilidad, no solamente técnica, operativa, sino también económica, ¿ok? Otro punto importante es el plan de intervención de los sistemas de información. En algún momento, pues, tenemos también que definir, ¿no? El desarrollo, pues, de ciertos sistemas y cuál va a ser el plan de intervención, ¿no? Hay un nuevo sistema, no es que vas a desinstalar el sistema actual, ¿no? Y lo dejas a los usuarios sin sistema y dices, ya, desde ahora hay que esperar el nuevo sistema y por lo tanto ya no hay sistema. No. Tienes que dejar que ellos sigan trabajando con su sistema y en qué momento va a intervenir el nuevo sistema que de repente estamos solicitando, ¿no? Tiene que haber también un plan de intervención. Por otro lado, también está el plan de proyectos de servicios tecnológicos, el plan de proyección de inversión y un plan de comunicaciones a nivel de PEC, ¿no? Pues básicamente esta es la estructura pues, que debe tener el plan estratégico de tecnologías de la información. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada una de estas fases, jóvenes, lo vamos a ver probablemente en la siguiente sesión, el día de mañana. Vamos a ir detallando punto por punto, ¿ya? Para tener mucho más claro el tema de la estructura del documento. Ahorita lo que estoy haciendo simplemente es una síntesis rápida de lo que vamos a ver luego, ¿ok? Muy bien, jóvenes, a continuación vamos a visualizar el siguiente video que nos habla un poquito acerca de lo que es el PETI, ¿sí? Y luego de visualizar el video, comentamos. Para las empresas, el tratamiento y el manejo de la información se ha vuelto un elemento fundamental, ya que esta constituye la base para las decisiones que se toman en todos sus niveles, y es un eje fundamental para el cumplimiento de los objetivos propuestos. En este sentido, las tecnologías de información y comunicación TIC son el medio por el cual se facilita recoger, administrar, comunicar e interpretar la información. Asimismo, las tecnologías, además de apoyar la toma de decisiones, permiten automatizar procesos, monitorear el estado del negocio, identificar nuevas oportunidades y generar valor, por mencionar algunas. En consecuencia, las organizaciones han buscado herramientas y mecanismos que le permitan ordenar los esfuerzos en relación a la adquisición, uso y administración de las tecnologías de información y comunicación. Así pues, una de las herramientas utilizadas por las organizaciones para este propósito es la implementación de un plan estratégico de tecnologías de información y comunicación, por sus siglas PETIC. Ahora bien, veamos qué es un PETIC. Es una herramienta que permite ordenar los esfuerzos de adquisición, uso y administración de tecnologías de información. Se conoce como un proceso de planeación dinámico en el que las estrategias sufren una continua adaptación, innovación y cambio, los cuales se reflejan en los elementos funcionales que componen toda la organización. ¿Por qué es importante implementar un PETIC en las organizaciones? El avance de las TIC en el contexto global han obligado a las organizaciones a replantear la importancia de la tecnología en la supervivencia de las mismas. Por esto, que uno de los principales desafíos es poder gestionar efectivamente la tecnología en el beneficio de los objetivos estratégicos de las organizaciones. En resumen,
Plan estratégico TIC busca alinear la implementación de tecnología al interior de las organizaciones con sus objetivos de estrategia. En otras palabras, tiene como propósito la obtención de un marco de referencia para el desarrollo de la plataforma informática que responda a los objetivos de la organización. ¿Quién necesita un PETIC? En la nueva economía del siglo XXI es evidente el cambio que ha tenido esta en el mundo. Anteriormente se basaba en la industria, comercio y fabricación. Sin embargo, ahora esta nueva forma de economía está basada principalmente en el conocimiento. Lo anterior, gracias a factores tales como el desarrollo tecnológico y la globalización. Conforme las palabras de Porcel y Martínez de 2015, la nueva economía se caracteriza fundamentalmente por tres grandes rasgos interrelacionados: la economía del conocimiento, una economía global y la empresa. En consecuencia, un PETIC puede ser implementado por cualquier organización, entidad del Estado o cualquier empresa que haga uso de las TIC para soportar sus procesos de negocio y quieran que éstas sean más eficientes y transparentes y que generen valor para todos sus grupos de interés. Estos son algunos de los elementos que debe tener un PETIC. Descripción de la situación actual, análisis del entorno, modelo de TI y modelo de planeación. Como ya se mencionó, el PETIC tiene dentro de sus objetivos la obtención de un marco de referencia para el desarrollo de la plataforma informática de la organización que permita proyectar los cambios internos y externos que ocupan un lugar en el entorno. Asimismo, busca establecer políticas requeridas para controlar la adquisición, el uso y administración de los recursos de TI. En este sentido, este marco de referencia en términos generales consta de una descripción de la situación, la cual constituirá el punto de partida del PETIC. Dicha descripción incluye un análisis del estado actual, donde se identifiquen puntos fuertes y riesgos. En una segunda etapa o fase, el PETIC, entre otras cosas, debe considerar un análisis del entorno, el cual busca identificar las condiciones del ambiente que influyen sobre la empresa, las estrategias de negocio. Estas constan de un proceso que tiene que ver con la identificación de la misión, visión, objetivos, metas, estrategias y factores críticos de éxito. Debe incluir además un modelo operativo, el cual debe estar enfocado en el análisis y la reestructuración del funcionamiento de la empresa. La estructura de la organización, en la que determina los aspectos de recursos humanos y la conformación de la estructura de puestos del personal. Y finalmente está la arquitectura de la información. En la tercera parte, el PETIC debe contemplar el modelo de TI, en el cual se incluyen las estrategias de tecnología de información. Este componente está relacionado con los esfuerzos de diseño e implementación de TI para soportar las estrategias de negocio de una empresa. Asimismo, se determinan los lineamientos informáticos que deberían cumplir para formar parte de la arquitectura informática. Arquitectura tecnológica consiste en definir las mejores clases de tecnologías necesarias para promover un ambiente para las aplicaciones que manejan los datos. Arquitectura de sistemas de información. En este componente se determina el portafolio de aplicaciones necesarios para soportar las estrategias, operaciones y estructura de la organización. El modelo operativo de tecnologías de información. Ese se enfoca en el análisis y la estructuración del funcionamiento en el área de sistemas. Tiene como principal objetivo identificar oportunidades para mejorar los procesos relacionados con el desarrollo, incorporación y sustento de TI. Y finalmente, la estructura organizacional, en la que se determinan los aspectos de la administración de los recursos humanos en TI y la conformación de la estructura de puestos del personal informático. Por último, en la fase del modelo de planeación se identifican los proyectos y se definen cómo los recursos van a ser incorporados en la organización. En este sentido, se deberían incorporar los siguientes elementos: el establecimiento de prioridades, un método que permite poner en orden de implementación los procesos automatizables del modelo operativo y los traducidos en sistemas de información. Esto en términos de potencial de ganancias y probabilidad de éxito. El plan de implementación e implantación. Se determina la secuencia de proyectos que contribuyen a la creación del PETIC, dando una estimación del tiempo de duración. Para cada proyecto se especifican los pasos intermedios y la sincronización de todas las actividades para alcanzar los objetivos. De igual forma, debe incorporarse el retorno de la inversión. Este se basa en la relación costo-beneficio de la creación del PETIC. Por otro lado, la administración del riesgo se encarga de reconocer la existencia de amenazas determinando sus orígenes y consecuencias. Además de esto, trata de aplicar factores de modificación para contrarrestar situaciones adversas. En relación a la estructura del Plan Estratégico de TIC, el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, MINTIC, presenta una guía técnica que orienta a las instituciones del sector público, en la cual se detallan los elementos que deben tener los PETIC que se desarrollan en cada una de las instituciones. El objetivo de la guía es orientar a las direcciones de tecnologías y sistemas de la información, o quien haga sus veces, durante la elaboración de sus PETIC. En este sentido, se presentan a continuación los contenidos recomendados que debería tener un PETIC. Primero, objetivo. Los objetivos deben estar alineados con los objetivos estratégicos de la institución y con los objetivos sectoriales y o territoriales según aplique. Segundo, alcance del documento.
En este punto se debe tener en cuenta que el alcance debe proyectarse a máximo 4 años y debe actualizarse cada año. Además, debe dar cumplimiento a todos los dominios del marco de referencia de la arquitectura empresarial. Tercero, marco normativo. En este punto se describe cómo el PETIC se encuentra alineado al marco normativo definido para la institución pública o sector y detalla la normatividad a partir de la cual tiene sustento el desarrollo e implementación de la tecnología y los sistemas de información. Cuarto, rupturas estratégicas. En esta sección se listan las rupturas estratégicas identificadas, las cuales permiten resolver la pregunta ¿qué paradigma romper? En este punto, las rupturas que se identifiquen deben comunicar un cambio en el enfoque estratégico de tal forma que le permitan transformar, innovar, adoptar un modelo y permitir que la tecnología se vuelva un instrumento que genere valor. Quinto, análisis de la situación actual. Este análisis debe permitir conocer el estado actual o línea base a partir de la cual se debe partir para proyectar la visión de lo que se espera en materia de gestión de TI en la entidad. Sexto, entendimiento estratégico. Este componente comprende el análisis del modelo operativo y organizacional de la institución pública, las necesidades de información y la alineación de TI con los procesos de negocio institucionales. Séptimo, modelo de gestión de TI. Este numeral describe el deber ser o la situación deseada en materia de gestión de TI, desde el punto de vista de cada uno de los dominios del marco de referencia de la arquitectura empresarial. Octavo, modelo de planeación. El modelo de planeación incluye los lineamientos que guían la definición del plan estratégico, la estructura de actividades estratégicas, el plan maestro, el presupuesto, el plan de intervención de sistemas de información, el plan de proyectos de servicios tecnológicos y el plan del proyecto de inversión. Noveno, plan de comunicaciones del PETIC. Finalmente, en este ítem se debe describir las actividades de comunicación y sensibilización para socializar y apropiar el PETIC en la institución. Factores de éxito y fracaso en la implementación del PETIC. Según un estudio realizado, se puede evidenciar algunos factores que influyen en la implementación de un plan de tecnología. Los 5 factores de éxito dominantes que menciona el estudio son: el primero, el respaldo de la alta gerencia; segundo, la flexibilidad del PETIC; tercero, la priorización de actividades en el PETIC; cuarto, el liderazgo activo; quinto, las métricas de comparación entre lo planeado y lo logrado. Asimismo, los 5 factores de fracaso dominantes que menciona el estudio son: primero, la falta de valoración de las TI y sus beneficios; segundo, la asignación del proceso del PETIC a una sola persona; tercero, la falta de alineación entre la estrategia del negocio y la del PETIC; cuarto, la falta de valoración del PETIC y sus beneficios; quinto, la falta de apoyo de la alta gerencia. Bien, jóvenes, entonces, luego de haber explicado toda nuestra sesión de clase, hemos cerrado con un video resumen que engloba, pues, todo el tema de lo que es el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información. Bien, jóvenes, no sé si hasta aquí hay alguna otra pregunta más por parte de ustedes. Si no es el caso, ya estaríamos dando por finalizada nuestra clase el día de hoy. ¿Questions? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Ninguna. Ya, ok. Bien, jóvenes, entonces eso sería todo de mi parte. Muchas gracias por su atención y conmigo será hasta el día de mañana. Nos vemos hasta la próxima. Chau, chau.